Marín. Bueno, muchísimas gracias, Rosita, muy amable. Le damos, como siempre, la bienvenida cordial a todas las personas que nos acompañan aquí en esta sala Zoom y los cientos de personas que se unen en nuestras redes en Facebook y quienes nos verán posteriormente en YouTube y en la página web de la Fundación www.fundel.com. Como lo anunciaba Rosita, en la tarde de hoy tenemos la invitación del señor coronel Cristian Sleiter Escamilla, oficial del ejército chileno con una amplia experiencia tanto en las operaciones militares, en la carrera militar, como en la parte académica, en la investigación científica, temas de su especialidad, y con experiencia en participación política y además como analista de fenómenos políticos. Hoy que en el continente tenemos una gran preocupación por la incertidumbre que han generado estas elecciones tan atípicas y tan complejas en las que eh, la izquierda se ha venido posesionando y el último país en caer en manos de la izquierda fue Colombia, pero Chile, además de haber caído en manos de la izquierda, acaba de superar por lo menos temporalmente esa preocupación. Entonces, gracias a la gestión del señor coronel Londoño, Jorge Londoño Ramírez, eh, traemos a esta sala a mi coronel Cristian Sleiter para decirle que la fundación ha venido desarrollando un trabajo muy importante ya durante los últimos 3 años, todos los días haciendo este tipo de eventos académicos con el fin de formar estadistas con visión estratégica y estrategas con visión estadista para que quienes asistan a estos ejercicios académicos adquieran una visión más amplia de Colombia y del continente. Qué bien que usted nos viene a participar con esto. Entonces, Cristian, bienvenido. Esta es la sala, nos escuchan personas de las reservas de las fuerzas militares, de la policía, profesionales independientes, y siempre hay una interacción grande, no solo en este momento, sino en lo que queda en las redes. Sin más preámbulos, adelante, Cristian, el auditorio es suyo. Muchas gracias, estimado coronel Luis Alberto Villamarín. Muchas gracias, Rosita, por la presentación. Al coronel Jorge Londoño también, que nos hizo este enlace. Por ahí también escuché a mi general Dueñas. Les agradezco mucho, les agradezco a la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de Colombia que hoy día me permitan acompañarlos desde una visión de política de Chile, de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad y en la política. Y quizás no sea el más adecuado, pero sí les aseguro que voy a ser el más imparcial, el más patriota y el más republicano, tratando de explicarles lo que hoy día está sucediendo en nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, si me permiten, le damos comienzo a esta exposición que hemos llamado una constitución fallida en Chile, lo que ocurrió el 4 de septiembre de recién pasado, a pocos días, un día domingo. Pero para que los que nos están escuchando comprendan bien y no nos perdamos, porque a veces leer una noticia desde lejos no es lo mismo. Yo quiero llevarlos de a poco a lo que está sucediendo hoy. Quiero decirles que, igual que las historias, había una vez, ¿no es cierto?, un país llamado Chile, que ese 17 de octubre del 2019 estaba completamente tranquilo, era considerado internacionalmente como un país que avanzaba rápidamente para convertirse en un país desarrollado. Así lo demostraban su alto nivel de crecimiento, su fuerte economía, la fortaleza del peso chileno, sus exportaciones y su nivel de empleo, una alta nivel de empleo. Muchos en alguna época lo llamaron hasta el Tigre de América, pasó a ser un país que era muy bien visto en Europa, se hablaba del milagro de Chile, etc. Eso era lo que podía apreciar la sociedad, el mundo, sin entrar en profundidades de lo que estaba ocurriendo en Chile. Pese a eso, pese a lo anterior,
Durante el gobierno pasado, que era dirigido por el presidente Sebastián Piñera, apoyado por un conglomerado de derecha, los partidos oficialistas que lo apoyaban, pese a eso, al día siguiente, ese 17 de octubre del 2019, el 18 de octubre, al día siguiente, se produce un violento estallido social y delictual. El día antes había producido lo mismo en Ecuador, si ustedes mal no lo recuerdan, y algunos problemas también hubo en esa época en Colombia, y después también. Bueno, había una concertación, en Bolivia también habían problemas. Había una concertación en la región obvia de que estaban ocurriendo estallidos sociales, y que yo más que estallidos sociales lo llamo estallidos sociales y delictuales, porque pueden haber demandas sociales, pero la delincuencia se apoderó de las calles. Bueno, este estallido social se inicia con una gran marcha, el 18 de octubre, que completó la zona céntrica de Santiago completamente, con aproximadamente, según las estadísticas, 1 millón de chilenos. La región metropolitana, Santiago y todo lo que rodea la gran ciudad de Santiago son aproximadamente 5 millones de habitantes. Bueno, 1 millón de ellos completó y repletó gran parte del centro de Santiago. Una marcha nunca, jamás vista en la historia de Chile. Y esta marcha era de protesta por demandas sociales. Pero lo que se inició ahí, y después llegó a diferentes ciudades de Santiago, diferentes regiones, es lo que posteriormente se conoció y que sorprendió al mundo como la revuelta o la primavera o la crisis social de Chile. Y eso duró hasta aproximadamente marzo del año siguiente, o sea, entre octubre del 2019 y marzo del 2020 o 2020. La chispa, lo que encendió este estallido, fue el alza de las tarifas en el transporte público. 30 pesos, eso fue. Con 30 pesos, para que ustedes sepan, aquí en Chile no se compra ni un chicle, ni una caluga. Mínimo vale 100 pesos una caluga. Bueno, porque subió 30 pesos, aquí hubo un estallido social. Hoy día aquí la benzina es impagable, el dólar alcanzó unos niveles nunca vistos, la tasa de interés es casi el doble de lo que era el año 2019, pero no ha habido estallido social. Rara la cosa. Bueno, esta alza en las tarifas de la locomoción colectiva en el Gran Santiago, en el metro, ocasionó que las juventudes, especialmente los escolares, la educación básica, los estudiantes secundarios, iniciaran una protesta que significó saltarse todos los controles para el ingreso al sistema de transporte, o sea, no pagar, no entrar a las estaciones, a los buses y al metro sin pagar. Pero más que eso, comenzó un vandalismo que fue la quema simultánea de decenas de estaciones del metro, simultáneamente y con el mismo procedimiento, y se quemaron estaciones del metro, se quemaron carros del metro, millones de dólares y de pesos perdidos. Posteriormente hubo una suma de aproximadamente 30 muertos y heridos, más de 2.000 carabineros, la policía nuestra, Carabineros de Chile, heridos, más de 2.000 carabineros heridos, más de 30 civiles muertos, pero muertos porque enfrentaron a las fuerzas policiales que trataron de poner orden, o porque se quemaron vivos en los lugares que ellos mismos incendiaron o que ellos mismos asaltaron. No fueron muertos porque a alguien se les ocurrió dispararles y matarlos. Eso finalmente en el gobierno de Sebastián Piñera, el presidente Piñera, ocasionó y terminó en un estado de excepción que se llama un estado de emergencia, que es muy similar a lo como ocurre en Colombia o ocurre en Ecuador, que tienen estos estados de excepción cuando se producen situaciones como esta, donde es necesario imponer el orden.
Y eso significa que las Fuerzas Armadas, los carabineros, la policía fue sobrepasada, y los carabineros y las Fuerzas Armadas tuvieron que intervenir y tomar y apoyar a carabineros. Y eso significan horarios de restricción, toque de quedas, etc. Bueno, con eso se logra bajar este estallido social después de que quemaron metros, iglesias, estaciones, locales comerciales, echaron abajo las estatuas, los monumentos históricos, todo lo que podía significar tradición, bandera, quemaron banderas, etc. Un estallido más que social, porque ya no estábamos hablando de demandas, sino que un estallido delictual, donde el lumpen, los delincuentes, los violentos, aprovecharon de robar, quemar y, por supuesto, crear una situación de caos. Pero lo que dejó al descubierto este estallido, en lo que se podría llamar las demandas sociales, es que esta gente, este millón de personas se manifestó de esta forma, según lo que ellos expresaron, por una alza en el costo de la vida, las bajas en sus pensiones, los precios elevadísimos de los remedios y del combustible, largas listas de espera para la salud y un rechazo generalizado, y ojo con esto porque lo vamos a conversar varias veces, un rechazo generalizado a la clase política de izquierda y de derecha, sin distinción, un rechazo y completo a la clase política de Chile. Nunca, jamás, en ese estallido social o de demandas, se habló de un cambio de constitución. Nosotros vimos la gente, algunos estuvimos cerca, la gente andaba con letreros, queremos comer, tenemos hambre, no nos suban más la benzina, bajen los combustibles, no nos alcanza para el fin de mes, etc. En ninguna parte decía cambien la constitución, en ninguna parte. Pero, pese a todo lo anterior, estos desacreditados políticos y partidos políticos se defendieron. Dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Esta cosa es contra nosotros. No solo contra su demanda, sino contra los políticos que no han sabido, no han podido solucionar las demandas históricas urgentes de la población y de la población civil. Pero los políticos, como son ingeniosos, dijeron y levantaron un letrero donde dijeron, para solucionar todo lo que ustedes quieren, todo lo que ustedes nos piden, la única forma es cambiando la Constitución. Y vendieron ese eslogan, volvieron a engañar a la gente y los convencieron a la ciudadanía de que para lograr lo que ellos querían había que cambiar la Constitución. Me detengo aquí porque la Constitución de la cual estamos hablando, y para que a nadie los engañe, no es la Constitución de las Fuerzas Armadas, no es la Constitución del general Pinochet que fue presidente, no es la Constitución de 1980, que es la que presentó en ese momento el gobierno. La Constitución que estamos hablando es la Constitución del año 2005, en plena democracia, cuando estaba el presidente de ideología socialista, el presidente Ricardo Lagos. Él pesca esta Constitución de 1980, que ya había tenido varias modificaciones, la toma nuevamente y le hace otra serie de modificaciones, y con gran parafernalia, con cadenas de radio, televisión, con periodistas extranjeros, toma esta nueva Constitución y dice, esta es la nueva Constitución democrática que necesita Chile. Y lo hace en plena primavera, en un mes como este, en el mes de septiembre. En este mes de septiembre, en el mes de la patria, esta es la Constitución que Chile necesita. Y esa, firmada por él y por todos los ministros, es la Constitución del presidente Lagos del año 2005. Pero los políticos, especialmente de izquierda, dijeron, no, esta es la Constitución de las Fuerzas Armadas, y por ser una Constitución de las Fuerzas Armadas, es por lo mismo que nosotros no podemos satisfacer las demandas
sociales que ustedes nos están presentando. Una vez más, los políticos, para su propio beneficio y existencia, engañaron al pueblo y se inició lo que hasta hoy, o hasta el 4 de septiembre, del domingo 4 de septiembre, pasado hace 2 semanas, conocimos como un largo, millonario, irresponsable y traidor proceso constituyente, copiado, calcado a lo que había ocurrido en Venezuela. Un proceso que, y eso lo sabemos porque, bueno, los que estamos más informados, conocemos un poco la historia de nuestros países vecinos, y lo sabemos porque aquí tenemos una colonia de colombianos, venezolanos, peruanos, bolivianos, pero en este caso de venezolanos, que nos han contado su historia. Todavía no hemos visto a ningún venezolano desesperado por regresar a Venezuela o por intentar saltarse los controles fronterizos e ingresar a Venezuela. Tenemos venezolanos que todos los días, en una inmigración que ya está descontrolada, tratan de ingresar a Chile. Al revés. Y ellos mismos nos han dicho y nos dijeron, chilenos, esto lo vimos nosotros en Venezuela. Esto que les está ocurriendo a ustedes es lo mismo que pasó en Venezuela con Chávez. Es lo mismo que está pasando. ¿Se le fue el sonido? ¿Falla de señal? ¿Es falla del internet? No, pues esperemos, Rosita, que se reconecte porque ahí está, todo está abierto. Sí. Además de todos los acuerdos de falsa paz, porque ese 2019 los partidos políticos estaban desesperados, ¿qué hacemos? Y firmaron en el mes de noviembre, el 15 de noviembre, si mal no me recuerdo, del 2019, poquito tiempo después, un pacto, un gran acuerdo por la paz. Sacaron una foto en el principal diario de Chile, con una cara de trasnochada, y dijeron, vamos a hacer una nueva constitución. Aquí estamos todos los que vamos a hacer una nueva constitución. Y así nos mantuvieron entretenidos, pero a pesar de que firmaron ese acuerdo por la paz, en la macro zona sur, en el sur de Chile. Chile es un país largo, desmembrado en su zona sur, que tiene 16 regiones, pero y en la zona sur, que está aproximadamente a 600 kilómetros al sur de nuestra capital, de Santiago de Chile, la zona de la región de la Araucanía, donde está la etnia mapuche. En esa zona, en la zona macro sur, se instaló el terrorismo, a pesar de todos estos procesos de paz y todo esto que estaban. O sea, paralelamente de, no se preocupen de las demandas sociales, vamos a hacer una nueva constitución, firmamos todos los ministros y todos los partidos políticos, firmamos un acuerdo de paz y paralelamente se levanta el narcoterrorismo y el terrorismo en la zona sur, macrozona sur, y en muchas poblaciones incluso de las grandes ciudades. Pero ese proceso que estamos hablando, que se inició en 2019, no recogió la demanda de los ciudadanos, no recogió la demanda de los ciudadanos libres, soberanos, patriotas, respetuosos de su historia republicana. Por el contrario, recogió las proposiciones de la extrema izquierda y de la izquierda y de cuanta minoría existente en Chile hubiese. Todas las minorías vengan para acá, aquí al lado de la izquierda, nosotros los vamos a apañar, aquí vénganse con nosotros, y más encima aceptan la descarada intervención y opinión de gobernantes de países como Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, Bolivia, y últimamente también el presidente Petro, que hoy día está muy molesto porque al presidente Boric no le resultó su nueva constitución. Bueno, así un país soberano, prestigiado, igual que los países de ustedes en toda América, acepta todo esto y toma todas estas ideas de revolucionarias que vienen principalmente de Cuba y de Venezuela, Nicaragua, y con un odio tremendo comienzan a armar lo que sería esta nueva constitución. Sumemos a lo anterior el entorno, más allá del narcoterrorismo que se vivía en la zona sur de Chile, más allá del narcoterrorismo que se vivía
y aún se vive en las poblaciones, las poblaciones periféricas de las grandes ciudades, que tienen prácticamente la policía y los carabineros no pueden entrar, impidiendo el control de la autoridad. Más allá de todo eso, agreguemos una inmigración descontrolada en nuestras fronteras. No daban abasto los controles fronterizos. Por temas de derechos humanos y tratados internacionales, fue imposible impedir el ingreso masivo de diferentes inmigrantes. Un descontrol total. Aún no sabemos cuántos son ni de qué categoría son muchos de los inmigrantes que llegaron, sobre todo en este último periodo. Porque antiguamente lo hacían, pero lo hacían a través de sus embajadas, de sus consulados, con sus permisos correspondientes. Pero esto fue distinto, esto fue cruzar la frontera, por donde fuera. Bueno, esa inmigración descontrolada, agreguémosle también, estamos hablando del año 2019-2021, una crisis económica de nivel global, una pandemia, que hasta el día de hoy tiene repercusiones, y un nuevo gobierno que se inició ahora, en marzo de este año, el gobierno del presidente Boric, yo le llamo despectivamente y casi insolente una patrulla juvenil, apoyada por una decena de nuevos partidos de izquierda y de extrema izquierda que tienen dudosa posibilidad de supervivencia en la arena política. Pueden ser muy importantes, pueden haber sido muy importantes apoyando al presidente Boric para que ganara las elecciones. Pueden ser muy importantes en este momento, pero las cosas y los ríos vuelven a su caudal. Y finalmente, hoy día, en la arena política, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que son los grandes socios del gobierno del presidente Boric, hoy día no me cabe la menor duda que en el corto plazo van a ser los que van a liderar, y estos partidos sin mayores historia van a ir desapareciendo. Y vamos a tener nuevamente el Partido Comunista y el Partido Socialista amiguis y apoyando este gobierno que recién se inicia, si partió en marzo, lleva meses. Bueno, además esos dos partidos son los partidos más grandes que existen en Chile, los más poderosos y los más millonarios. Y por lo tanto están en muy buenas condiciones para seguir apoyando y llevar adelante algo que nosotros no concordamos, los que somos patriotas, republicanos, independientes, que es esta revolución al estilo chavista, ¿no es cierto?, y al estilo venezolano. No aceptamos por ningún motivo nada de eso. Así fue como Chile, desde marzo de este año, tiene un nuevo gobierno que tomó esta posta iniciada por el presidente Piñera, que le reventó este estallido social, delictual. Hubo que entregar los dineros que tenían ahorrados para sus pensiones, para sus jubilaciones, se entregaron diferentes dineros en diferentes formas, etc. Había que mantener contento. Se le fue el sonido otra vez. Sí, otra vez. Debe ser problema del internet allá, en Chile. Que se... Prácticamente internacional y con gente muy contraria a la derecha, a las Fuerzas Armadas y al orden y a los carabineros. Él mismo dice, ya estando fuera de esta institución, que la intención de los exaltados era quemar la moneda. La moneda es nuestro palacio de gobierno, el palacio donde está el presidente. Gracias a las Fuerzas Armadas y a Carabineros de Chile, que eso no ocurrió, porque lo impidieron. Pero para allá iba. Ese era el objetivo de ese 19 de octubre del 2019. ¿Impulsados por quién? No se mandan solo, 1 millón de personas, diferentes estaciones, decenas de estaciones quemadas en forma simultánea. Aquí hubo una concertación, hubo una planificación. ¿Para qué? Para hacer caer el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, echaron a andar este proceso que se inicia con todo un proceso constituyente, que hubo que ir a votar 2 o 3 veces, elegir a los constitucionalistas que
redactaron esta constitución 150 constituyentes, la misma cantidad de diputados que tiene nuestro Congreso, y por voto popular, estas personas, estos elegidos por voto popular, comenzaron a preparar esta nueva constitución que los políticos dijeron que había que hacer, porque esta constitución que está vigente era la constitución de las Fuerzas Armadas. Mentira tras mentira, porque ya se lo expliqué, que esta es la constitución del presidente Lagos del año 2005. Una constitución, la que propusieron el 4 de septiembre, que sumó toda la maldad y la venganza posible que uno pueda encontrar en Chile. Una constitución para refundar nuestro país, para borrar los poderes del Estado y su unidad nacional, principalmente a través de conceptos como la plurinacionalidad, el llevar al extremo el tema de la paridad de género, la intervención del Estado en la educación de nuestros hijos, escaños reservados y justicia distinta para los representantes de nuestros pueblos originarios, la eliminación del Senado de Chile. Nuestro Senado, nuestro Congreso, tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Bueno, ellos propusieron eliminar el Senado y en vez de ese Senado crear cámaras de diputados a lo largo de todas nuestras regiones. Tenemos 16 regiones a lo largo de Chile. En cada una de esas regiones una Cámara de Diputados, descentralizando el país totalmente, creando prácticamente 11, 12 nacionalidades distintas y pueblos distintos y casi países distintos. Un artículo de esa constitución permitiendo el aborto libre y en cualquier circunstancia, la incertidumbre frente al derecho a la propiedad, el uso del agua, la toma y control del poder judicial completamente, la desaparición del sistema de pensiones, de los ahorros de pensiones y su reemplazo por un sistema estatal que se adueña de las pensiones. Bueno, no los quiero aburrir, pero yo creo que el tema de plurinacionalidad, pueblos indígenas, el aborto, el apoderarse del poder de justicia, de los ahorros, de la libertad de educación, de la libertad de enseñanza, de la libertad de propiedad, son temas que ustedes deben comprender muy bien porque ha sido similar en todos los países que nos rodean. En resumen, nada lo que estaban proponiendo con esta constitución, nada, absolutamente nada que solucionara las demandas de ese 18 de octubre de 2019. Nada. Y que hoy están peor. Hoy día son de mayor motivo de preocupación porque estamos en un problema económico, social y político peor que el 2019. Pero sin embargo, los políticos decidieron que el problema era primero cambiar la Constitución. El gobierno de izquierda, el que está hoy en La Moneda, en nuestro palacio de gobierno, La Moneda, el edificio se llama así La Moneda, su principal socio de este gobierno es el Partido Comunista, quien controla la calle, la violencia, los gremios y los sindicatos, en su gran mayoría. Por lo tanto, este gobierno parece que tuviera cierta tranquilidad en que no vaya a ocurrir un nuevo estallido social. Pero hoy día, por las circunstancias que se están viviendo, estos partidos se están separando, se están uniendo, están molestos unos con otros por los resultados, que ya vamos a llegar ahí, de lo que ocurrió con respecto a la votación de esta nueva constitución, que fue bueno, perdió la izquierda. Eso ya ustedes lo saben y se los adelanto. Les recuerdo a mis amigos y camaradas colombianos que este 4 de septiembre el rechazo a la nueva constitución propuesta por un grupo de resentidos sociales y que solo buscó venganza, ese rechazo ganó por un 62% y solo el apruebo logró o alcanzó un 38% de los votos.
de un padrón electoral de votación de 15 millones de chilenos, para que me comprendan mejor, de 15 millones de chilenos que podían ir a votar, solo, de esos 15 millones, 8 millones de chilenos votaron rechazo. 8 millones de chilenos le dijeron no a la constitución propuesta. La constitución que propusieron no ganó en ninguna de las 16 regiones de Chile. En todas perdió, en todas. Es más, ya como algo tragicómico, en la región de Magallanes y la Antártida chilena, la última región en la zona más austral, más al sur de Chile, que es la región de nuestro actual presidente, el presidente Boric, donde él viajó para poder ir a votar a esa región, perdieron. También perdió el apruebo y ganó el rechazo. La mesa donde votó el presidente Boric perdió el apruebo, ganó el rechazo. Bueno, esto fue algo nunca visto, que 13 millones de chilenos fueran a votar. Normalmente lo hacían entre 6 y 7 millones. Este fue una elección con voto obligatorio, distinta a las otras elecciones. Y bueno, produjo esos resultados. 8 millones de chilenos que le dijeron no a esta nueva constitución propuesta por la izquierda. Ahora, los ciudadanos independientes, libres, soberanos, patriotas y respetuosos de nuestra historia republicana, concurrimos a las urnas sabiendo lo que dice el artículo 142 de nuestra actual constitución, porque sigue vigente. Y algo que las campañas de la izquierda y del propio gobierno, donde el presidente Boric, contraviniendo lo que dice la Constitución, se puso a la cabeza a liderar el apruebo. Él, región por región, fue a expresar las bondades que tenía esta nueva Constitución y muchos de sus ministros. Bueno, ellos mismos, en sus discursos, tanto el presidente Boric especialmente, como la ministra de Secretaría General de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, planteó recalcó el artículo 142 que dice claramente, y esto sí lo leo para no equivocarme, dice: si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio de salida, lo que ocurrió este 4 de septiembre, fuera rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Y aquí yo les pido a mis amigos allá de Colombia que por favor nos pongan el video para que escuchen lo que dijo el presidente Boric al respecto y la ministra secretaria general de Gobierno Camila Vallejos. Lo que ha trazado soberanamente nuestro país es de un plebiscito que abre un proceso constituyente y que se cierra este año con el plebiscito de salida con la opción apruebo o rechazo. Es el camino trazado, no hay más camino, no hay más opciones quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen, están faltando a la verdad y generando mayor incertidumbre, porque no hay mejor y mayor incertidumbre que saber que el proceso que ha abierto la sociedad chilena, la ciudadanía, el pueblo de Chile a través de este proceso constituyente culmina el 4 de septiembre con el apruebo o con el rechazo. El 4 de septiembre hay dos alternativas: aprobar la nueva constitución o rechazar la propuesta de nueva constitución. No hay otra alternativa. La derecha en pleno, sus partidos, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, decidió jugarse institucionalmente por el rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo. Pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías, porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: aprobar o rechazar. A los patriotas saliendo de... Listo, ahí terminó el video, Cristian. Cristian, Sí, ahí estoy escuchando. que ya el video terminó, no tiene más. No, hasta ahí llega. Muchas gracias. Bueno, señor.
Bueno, continúo. Sí, Eso claro. que ustedes vieron ahí, ese corto video, es el presidente Boric en plena campaña del apruebo y la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, en plena campaña del apruebo antes de las elecciones del 4 de septiembre. Ellos mismos hacen referencia a este artículo 142, donde dice que aquí se estaba jugando el apruebo o el rechazo. Si era apruebo, había un cambio de constitución, se aceptaba la constitución que estaba proponiendo y había unos plazos para ponerla en vigencia. Si era rechazo, se acababa todo este sistema y continúa vigente la actual constitución y nos dedicamos a trabajar, el gobierno a gobernar y los partidos políticos a preparar sus próximas elecciones y los legisladores, diputados y senadores a legislar. Bueno, hoy día decidieron que no. Y nuevamente, estos partidos políticos, estos que nos tienen hastiados a los chilenos con sus ineptitudes y mentiras, los mismos que prometieron lo que les acabo de decir, los mismos que dijeron que se bajarían los sueldos y nunca lo han hecho, los mismos que solo tienen un 4% de aprobación de la población chilena, nuevamente se olvidaron de las urgentes demandas sociales. Y su único tema el día de hoy, hubo 3 muertos asesinados ayer a balazos por robarles sus autos en diferentes lugares de Santiago, nada dijeron al respecto, absolutamente nada. Su tema el día de hoy, el único tema que tienen, nuevamente, nos quieren hacer perder el tiempo y quieren armar una nueva convención constituyente para redactar otra nueva constitución. O sea, un proceso donde ellos, los políticos, espérenme un poquitito aquí, voy a poner algo, no, ahí, ellos se hacen indispensables y de pasadita se afirman y aseguran el poder, porque ellos, eso es el gran temor que tienen, que en esta pasada, como querían eliminar el Senado y estaban perdiendo, y en esta pasada donde las asambleas constituyentes tenían mucho poder, bueno, se preocupan y quieren sentirse que tienen el poder. Y hoy día, tanto la derecha como la izquierda se unen, se olvidan de lo que dice el artículo 142 y nuevamente estos políticos que no tienen ni siquiera un 4% de aceptación ciudadana nos quieren meter en un nuevo proceso constituyente caro, traidor, eterno, porque ya estamos aburridos, los chilenos estamos aburridos, queremos que nos solucionen las demandas, queremos que el chileno cuando salga a la calle lo haga tranquilo, queremos pasear con nuestras familias por nuestras calles, queremos que nuestros hijos vayan al colegio y regresen y no tengamos miedo de que los asalten o los rapten o los asesinen. O cuando nuestras familias, esposas o maridos vienen a sus casas, no los asalten y les quiten el auto y los maten por quitarle el auto, en las encerronas que se llaman aquí en Chile. No queremos más narcoterrorismo en la zona sur, en la macrozona sur, donde la gente es asesinada, los campos y sus casas son quemadas, las iglesias son quemadas, sus cosechas son quemadas, sus camiones y máquinas de trabajo son quemados, su gente es quemada viva en sus casas y arriba de los vehículos de trabajo. No queremos más de eso. Pero ellos, sin siquiera una palabra de piedad por estos últimos 3 muertos, siguen pensando en una nueva constitución. Entonces se molestan cuando uno les dice que son sinvergüenzas y traidores. Pero es claro que se molestan porque la verdad duele y duele mucho. Bueno, aún así, este joven y inexperto gobierno no logra comprender o no quiere comprender, porque la revolución va mucho más allá de lo que estamos hablando, que este es un proyecto político fracasado, está fracasado. Que lo plasmaron en una constitución que propusieron y que fracasó porque ahí había un espíritu refundacionalista, plagado de reivindicaciones sociales, de clase, de odio, de resentimiento social y venganza. Nada bueno, absolutamente nada bueno podría resultar de semejante engendro.
Por lo mismo, el rechazo ganó, y ganó en los sectores más humildes y populares de nuestro país, en los más afectados por la sequía, como hoy día ocurre en muchos países. Ganó hasta en las cárceles, porque se les permitió a los que estaban detenidos votar. Hasta en las cárceles ganó. Ganó en los campos, ganó en los extremos de nuestro territorio, en las zonas más aisladas, donde la mano del Estado no llega o muy difícil que llegue. Ganó, ¿por qué? Porque los chilenos comprendieron, más allá de buscar soluciones a sus problemas personales, era más importante salvar la República de Chile, recuperar el orgullo de ser chileno, salvar nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones. Hoy, algunos políticos, queriendo sacar dividendos particulares, se levantan como verdaderos líderes para impulsar este nuevo proceso traidor, diría yo, nuevo proceso constituyente. Una irresponsable actitud que, lejos de una adecuada estrategia, porque hoy todos se creen estrategas, no consideran que hay hitos tácticos. No se puede partir de nuevo de cero, de una hoja en blanco, y decir mañana empezamos un nuevo proceso. Hay que cerrar el proceso que está terminando. El CERVEL, nuestro servicio electoral, tiene que decir algo al respecto. Ya sabemos que ya ni siquiera para abril del próximo año podemos iniciar un nuevo proceso. Y Dios quiera que los patriotas, los chilenos, los republicanos, los hombres libres, el verdadero pueblo soberano les diga que no, porque estamos hastiados, queremos que trabajen, queremos que solucionen las demandas sociales, no que hagan nuevas constituciones, porque la constitución actual, esa del año 2005, se le pueden hacer las modificaciones que sean necesarias para solucionar los problemas que tanto afectan a las demandas sociales, pero no lo quieren hacer. Bueno, lo urgente hoy finalmente es la seguridad y la paz que necesitamos para que haya desarrollo. Sin paz y sin seguridad, Chile nunca va a volver a ser lo que era el 17 de octubre del 2019. Finalmente, agradecerle a la izquierda y a la convención esta que se formó, estos 155 personas, donde había gente muy poca de derecha y gente muy poca culta, que trató de hacer algo, pero fue imposible. Agradecerles, porque gracias a ellos creo que hoy día los chilenos, o este año, o en este periodo, aprendimos mucho más de algo que ya está olvidado en nuestras salas de clase, que es la educación cívica. Aprendimos y leímos, a lo mejor por primera vez, la Constitución que hoy tenemos, y leímos y aprendimos de esta traidora Constitución que nos quiso imponer una minoría. Eso es lo que yo quería contarles, y aprovechar este tiempo para también, si tienen alguna consulta, podamos conversar al respecto. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, y le solicito el favor que nos diga cómo quiere que sea el segmento de preguntas, y varias, y una respuesta, o una por una. Desafortunadamente, no, afortunadamente, somos bastantes en la sala y no le puedo dar la palabra a todos, ni siquiera por un minuto, porque estamos más de 40 personas. Así es de que, al azar, y dándole de pronto preferencia a nuestros invitados especiales de hoy, no a los usuales. Sin embargo, quiero pedirle el favor a mi coronel Iván González que nos haga esa primera pregunta de los miembros de Fundel. Adelante, mi coronel Iván. Gracias, doña Rosita. Mi capitán, usted mencionó de que uno de los artículos que proponían era unas 40 regiones o unas 40 asambleas distintas, no una sola nacional. Pero eso es francamente una balcanización, una explosión de política que destruiría la nación, porque se pierde la unidad. Entonces,
y además menciona que había solo dos alternativas, de apruebo o rechazo, pero se suponía que precisamente era un apruebo o rechazo, y aprobado o reprobado ya no se hacían más intentos, porque así es la democracia, de tal manera que se podía llegar a hacer una serie de intentos que hasta el cansancio sería la opción para que los que están inconformes logren su propósito. Estas dos ideas de la balcanización y de los intentos repetitivos, ¿no es un gran peligro? Muchas gracias, estimado Iván. Bueno, exactamente lo que se pretendió aquí, y todavía se pretende porque van a la carga de nuevo, tal como tú bien dices, porque esto pareciera que se trata de, bueno, hagamos todas las constituciones y convenciones constituyentes que sean necesarias hasta que logremos que tengamos una convención constituyente o una constitución que favorezca nuestra revolución. Eso parece que estuviera diciendo hoy día la izquierda y la izquierda extrema. Y eso es imposible, porque el país tiene que seguir desarrollándose, el país tiene que seguir creciendo, el país tiene que seguir educándose, el país tiene que seguir produciendo. Hay que darle seguridad a los empresarios. Hoy día los capitales todos los días salen millones de pesos y dólares que se van del país, miles, no, sin exagerar, miles de chilenos que se van del país por la incertidumbre que está causando este proceso constituyente. Y hoy día, al llamar a un nuevo proceso constituyente, aumentan más las incertidumbres. Lo que ellos quieren es, tomaron estas 11, 12 etnias originales y las quieren transformar en verdaderas naciones, donde van a tener leyes especiales para cada uno de esos pueblos originarios, con jueces especiales para cada uno de esos pueblos originales, donde cualquier cambio que se quiera hacer en la Constitución, esos pueblos originarios tienen que decidir si aceptan o no aceptan, donde esos pueblos originarios tienen escaños reservados en el Congreso y en las cámaras de diputados regionales. Entonces es una locura, una balcanización, como tú muy bien dices. Y eso, por supuesto, que es un tremendo peligro. O sea, estamos volviendo a foja cero y no están respetando, primero, lo que dice el artículo 142, que si esto es rechazado, se termina el proceso y Chile sigue con la actual Constitución. Y hoy día, la izquierda y la derecha están trabajando para llegar a un acuerdo y cambiar en el Congreso por una votación ese artículo de la Constitución para permitir que se haga un nuevo proceso constituyente y una nueva Constitución. Terrible, pues. Muchas gracias, Cristian. Coronel Pachón, me espera un momentico, por favor. Tiene su manito levantada, ya le doy la palabra. Pero quiero solicitarle a nuestro querido amigo venezolano, inclusive ahora, pues no sé si también ya es colombiano, espero que sí, y que tiene mucho conocimiento de lo que ha sucedido en Venezuela, que sin duda alguna fue lo que llevó a Chile en esa situación, y calcado sucedió igualmente o está sucediendo en Colombia. Así es de que, amigo Alfredo Gruber, le ruego el favor de hacer su pregunta a nuestro invitado, el señor Coronel Sleipner. Alfredo. No está en la zona. Así está. Sí está, pero tiene problemas seguro de audio. Tiene el micrófono cerrado, Alfredo. Bueno, mientras lo resuelve, le solicito el favor al señor Luis Humberto Pachón que haga su pregunta en forma muy concreta. Adelante, mi coronel. Buenas noches a todos los de la sala. Señor coronel Cristian, quería preguntarle, ¿el voto obligatorio fue únicamente para esta votación o existía en la Constitución en la cual pretendían acabar? Y la otra pregunta, los problemas de seguridad se iniciaron prácticamente con el estallido del 19 y aún continúan, claro, en menor intensidad, que acabaron con
con los medios de transporte. Esa es mi inquietud. Gracias. Gracias, Luis Humberto, muchas gracias. Primero, este estallido que se inició el 18 de octubre del 2019, ya la calma volvió y volvió a partir de marzo del 2020, especialmente cuando las Fuerzas Armadas fueron empleadas. Lamentablemente, en ese periodo, el presidente de Chile y su grupo de asesores creó unas reglas de uso de la fuerza. Usted como coronel debe saber muy bien lo que significa eso, que significa restringir el uso de la fuerza y dejarlo prácticamente equiparada con el terrorista y el bandido. Por lo tanto, el uso de la arma de fuego, que es la última posibilidad que tiene ese combatiente, prácticamente de hacer uso de su arma significa que va a terminar siendo perseguido por los organismos de derechos humanos y va a terminar preso y con un largo juicio que quizás cuántos años de cárcel le va a costar. Entonces, hoy día tenemos además a nuestras Fuerzas Armadas con ese problema. Pero hoy día esa tranquilidad ya existe, pero tenemos dos zonas en las regiones sur que están en estado de excepción. ¿Y eso qué significa? Que hay fuerzas militares que controlan los caminos, controlan especialmente la macrozona sur, donde hay un movimiento indígena mapuche que busca la reivindicación de muchos de sus derechos, pero los busca a través de la violencia, como son las quemas de casas, de iglesias, de camiones de forestales y de interrupción del libre tránsito. Y es ahí donde las Fuerzas Armadas, que están en esa zona de estado de excepción, deben estar permanentemente solucionando estos problemas. Pero en el resto del país hay una relativa calma. Sí hay mucha inseguridad, sí hay mucha violencia y sí hay mucho asalto y portonazo y asesinatos prácticamente todos los días de alguna persona que se le intenta quitar o se le quita su vehículo. Eso es por un lado. Y el tema del voto, sí, en esta elección estaba así dispuesto que tenía que ser un voto obligatorio, el proceso de salida de esta nueva constitución. Anteriormente en Chile votaban voluntariamente entre 5 y 7 millones de chilenos en las elecciones pasadas, en las últimas elecciones. Para esta elección, de un padrón de 15 millones obligatoriamente que debían votar, votaron 13 millones. Hay 2 millones de chilenos que le van a pasar una multa a un parte y les va a costar caro no haber ido a votar. Pero así todos fueron 13 millones. Nunca visto en la historia de Chile. Espero que le haya servido mi respuesta, estimado Luis Humberto. Claro, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Le ruego el favor me dé un minuto. Yo, Los Ríos, que tiene la mano levantada, quiero solicitarle muy cómodamente al señor general Vicente Urueña, que nos acompaña esta noche, para que le haga alguna pregunta a nuestro conferencista invitado. Adelante, general Urueña. Yo le agradezco mucho. Yo, en primera instancia, pues saludar y agradecerle la excelente presentación que nos hizo con relación a Chile. Realmente es una fotografía y esa fotografía es idéntica a la situación que estamos viviendo, con personajes diferentes, pero con una igual ideología. Desafortunadamente, los ejemplos de los países, los que no tenemos toda esa situación, que la estamos empezando a vivir, no la entendemos, no la comprendemos hasta cuando estemos realmente sometidos a esa ideología. Qué tristeza de Chile. Tuve la oportunidad de estar con un coronel chileno en los Estados Unidos, le aprendí mucho, que en paz descanse. Un gran país que vamos a ver, todo el mundo pretendía tener esa misma economía que desafortunadamente la perdieron. Pero hay que seguir en la lucha, hay que continuar con la lucha, no podemos entregarnos sino hasta el último momento. No tengo preguntas, le agradezco mucho. Muchas gracias, mi general Vicente Urueño, muchas gracias, muy amable. Bueno, lo que está sucediendo hoy día en Chile. Se le fue el sonido. Sí, hay que esperar
un momentico. Acabo de verificar También, que y han está... vivido muy de cerca. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. sí. Sí, le contaba a mi general Vicente Urueño que había estado en Medellín o estuve en Medellín en el año 2017. Tuve la oportunidad de conocer a mucha gente y a algunos de ustedes, incluso de los que están aquí, y a John Marulanda, el coronel John Marulanda, un gran hombre, un gran soldado, y que aprendí mucho de él en esos cortos días que estuve allá en Medellín. Hablamos mucho del Foro de Sao Paulo, que es lo que finalmente hoy día es lo que nos está ocurriendo. Estamos viviendo los objetivos que tenía el Foro de Sao Paulo, los estamos siendo parte activa de ese Foro Sao Paulo. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta. Le solicito a mi coronel Héctor Carrascal que nos honra con su visita para que por favor le haga una pregunta a nuestro conferencista invitado. Adelante, Héctor. Pero faltó la de IOC, Rosita, que estaba pendiente. ¿Perdón? La de IOC de los Ríos que estaba pendiente, que tú le dijiste que enseguida de mi general Urueña. Ah, bueno, sí, disculpa. Entonces, adelante, yo, Los Ríos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Guerra, presidente del Instituto Higginiano Filial Regional de Los Ríos. Y quiero agradecer, bueno, primeramente la invitación de la Fundación de la Excelencia de Colombia por invitarnos. Y bueno, también agradecer la exposición del coronel Slater, tan gráfica y tan con una muy buena síntesis, ya que reflejó sin lugar a dudas la realidad que vivimos muchos chilenos desde el año 2019 en adelante. Quiero agradecer en general al pueblo de Colombia, que ha sido muy generoso con nosotros. Hemos participado de las Academias Santanderistas de Colombia sobre la evolución constitucional también de Colombia, por cuanto soy miembro correspondiente de dicha academia, y de la academia, de otro instituto de estudios históricos también muy conocido allá, que es la Academia Nariño, Antonio Nariño. Así que me une muy estrechamente el pueblo colombiano con nuestras tradiciones republicanas y patriotas. Así que muchas gracias por la invitación. Quiero precisar dos puntos quizás muy importantes, que son, primero, el voto en Chile siempre ha sido obligatorio, y desde el año 2012 empezó o inició más bien una inscripción de tipo automática y el voto voluntario a través de la ley 20.568, pero siempre fue obligatorio. Y en esta oportunidad, cuando nosotros votamos de manera obligatoria, fue una excepción que se hizo, digamos, a la norma. Por cuanto el padrón electoral que votó de manera voluntaria en el plebiscito de entrada no pasó los 8 millones de votantes, del cual el 78% votó a través de aprobar, digamos, un proceso nuevo de tipo constitucional. Eso es como para precisar. Y la pregunta para mi coronel es la siguiente. ¿Es posible, atendida su experiencia desde el punto de vista político, ¿cierto?, y estratégico, que podamos salir nosotros de este problema que tenemos, digamos, de tipo institucional, porque en realidad cabe hacer presente que el estallido social fue por un descontento de la institucionalidad, o sea, principalmente la clase política chilena y por supuesto de quienes nos gobernaban, haciendo presente que el gobierno de turno en la época, de una u otra manera, facilitó, ¿cierto?, y entregó esta institucionalidad a los poderes de facto, digamos, que estaban detrás de este estallido social. Haciendo presente ese punto aparte, ¿cree usted, mi coronel, que sea posible salir de esta situación actual que estamos viviendo en Chile, si no es precisamente a través del voto obligatorio, y cómo los actores principales de esto hoy día están entregados a un nuevo proceso, no teniendo presente que debiéramos efectivamente preguntarle a la ciudadanía nuevamente si quiere o no un proceso constitucional? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, estimado Pedro Guerra. Muchas gracias por las aclaraciones y por la pregunta. Y un gran cariño también al Instituto Higginiano, del cual soy miembro honorario. Y me alegro que allá desde la región de Los Ríos podamos escucharlos. Bueno, en nuestro escudo
dice por la razón o la fuerza. El año 1973, el 11 de septiembre, por un golpe de Estado que se inició en la Cámara de Diputados, porque fueron los diputados o un grupo de ellos que declaró al presidente de la República de la época, Salvador Allende, fuera de la Constitución, y no solo ellos, la Contraloría y el Poder Judicial declararon fuera de la Constitución al presidente de la República. Y los presidentes de los partidos de esa época, como el señor Edwin, el señor Frey, ambos que en paz descansen, le fueron a pedir a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas su intervención para evitar una guerra civil. Bueno, ocurrido lo anterior, las Fuerzas Armadas tomaron la decisión de intervenir. Por eso que ellos y nosotros, los exmilitares, hablamos de un pronunciamiento militar para evitar que en esa época se produjera una revolución en Chile que podría haber costado millones de muertos, miles por lo menos, porque además en el gobierno del presidente Allende, donde tuvimos por un mes aquí a Fidel Castro, estaban todos los revolucionarios nicaragüenses, cubanos y de otros países del mundo, y todos armados, y algunos, tal como lo dijo el expresidente Frey, más armados que el propio ejército. Bueno, en esa época derrotamos el comunismo por la fuerza. Hoy día, o este 4 de septiembre, no nos olvidemos que con el lápiz y por la razón volvimos a derrotar al comunismo. Por lo tanto, creo que no debemos perder las esperanzas. Podemos tener muchas divisiones, podemos tener muchas formas de solucionar nuestros problemas, pero la única forma verdadera posible es democráticamente, porque aquellos cabezas calientes que crean que nosotros, o los militares, mejor dicho, o las reservas militares, o los ex militares, o los uniformados, o las Fuerzas Armadas y los carabineros, existen para solucionar la ineptitud de los políticos, están equivocados. Eso era de otras épocas, que a lo mejor fue necesario en esas épocas, pero hoy día es impensable en el mundo que vivimos hoy que la intervención de las Fuerzas Armadas vayan a ser para salvar a los políticos o para hacerle la pega a los políticos. Hoy día los políticos tienen que solucionar sus problemas por la vía democrática y el pueblo soberano tiene que decidir, así como lo decidió. Si lo que sucedió este domingo 4 de septiembre es muy importante, como dijo el presidente Lago, el de la Constitución de 2005, cuando fue a votar y lo entrevistaron por la televisión. El mundo nos está mirando. Bueno, yo ya le digo yo al presidente Lago, el mundo nos miró. 62%, 8 millones de chilenos le dijimos no al comunismo, no al comunismo. Y no queremos esa constitución que nos estaban proponiendo. Y eso fue un ejemplo no solo para el mundo, fue un ejemplo para lo que está ocurriendo en Argentina, para lo que está ocurriendo en Colombia, para lo que está ocurriendo en Venezuela, para lo que está ocurriendo en Brasil y va a ocurrir ahora luego. Entonces, yo creo que sí, estimado Pedro Guerra, no hay otra forma, no puede haber otra forma que no sea por la vía democrática. Pero eso es porque el pueblo soberano tiene que ir a votar, se tiene que convencer la fuerza que tiene el voto. Muchísimas gracias, Cristian. No sé si ya Alfredo Gruber resolvió su problema de micrófono para que por favor haga la pregunta a nuestro invitado. Parece Sí, que no. muy buenas noches, un saludo a todos, realmente y especialmente a Cristian por su presentación y sus aclaratorias. Realmente es impactante pues lo que sucedió en Chile y realmente lo que me recuerdo mucho pues lo que yo viví en Venezuela con el mismo proceso constituyente, ¿no? Que fue algo verdaderamente traumático porque la votación se realizó en medio de una tragedia que causó la muerte a 50.000 personas en la costa venezolana por una situación de lluvia, aluviones y demás.
Y la Constitución se aprobó con el 19% de los votos, 19%, porque prácticamente la gente no fue a votar por esa situación tan grave. Pero en lugar de suspender el proceso, pues sabiendo ya comprometidos todos los izquierdistas por votar, votaron 19% y así se aprobó la constituyente, la nueva constitución. Y eso selló pues el futuro de Venezuela, que lo estamos viendo día a día, pues con toda la tragedia que eso ha significado. Y sobre todo la diáspora que están viviendo muchos países. Mi pregunta es, habiéndose rechazado esta constitución, habiéndose rechazado al comunismo como institución y como factor político, ¿qué va a suceder ahora en Chile? Aquí se está hablando de una nueva constituyente, pero eso puede ser un proceso de rechazo nuevamente. Entonces, sería un círculo vicioso de nuevas constituciones. Y por lo tanto, me pregunto, ¿qué nos dice el coronel Cristian acerca de cómo se avisora el futuro chileno con un gobierno de izquierda radical que va a insistir en este proceso y con la situación pues, de rechazo que hay? Entonces quisiera saber su opinión. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Y qué bueno que alguien que conoció bien la realidad de Venezuela esté aquí presente. Bueno, una cosa es lo que yo creo y pienso, y otra es la que uno ve en la arena política que está sucediendo. Lo que está sucediendo en la arena política es que los partidos políticos de derecha, sus líderes, como aquí se llama la Unión Demócrata Independiente, el partido Evópoli y Renovación Nacional, que son los tres más grandes partidos de la derecha, están dialogando y están buscando una alternativa para, junto con la izquierda, permitir un procedimiento que nos lleve a un nuevo proceso constituyente. Y la fórmula legal sería que nuevamente se le consultara al pueblo, a nosotros, a los ciudadanos chilenos, si queremos o no un nuevo proceso constituyente, porque así partió el anterior. Nos preguntaron si queríamos proceso o no queríamos. Ganó los que sí querían, por un amplio margen, 70% o más. Bueno, si esto lo queremos hacer legal y como corresponde, y no empiece a pasar lo que a lo mejor en el momento pasó en Venezuela, nos deberían preguntar, ¿queremos un nuevo proceso constituyente? Lo que para nosotros es una pérdida de tiempo tremenda, porque son millones de pesos los que se pierden en estas consultas, y Chile no está para seguir desperdiciando dinero. Bueno, pero si lo hiciéramos legal, así tendría que ser. Nos tendrían que preguntar si queremos hacer un nuevo proceso constituyente. Y además en el Congreso tendrían que cambiar el artículo 142, ¿no es cierto?, que dice que si gana el rechazo, sigue vigente la actual Constitución. Entonces hoy día los partidos políticos que salieron, sobre todo los de la derecha, salieron muy rápido a decir que había que hacer una nueva Constitución, se están dando cuenta que los tiempos no dan, porque el servicio electoral ya les dijo que esta cosa no se puede hacer de un día para otro. Algo tan simple como mandar a hacer los votos, mandar a hacer los papeles, que tiene un costo, hay que licitar, etc. Bueno, hay todo un proceso que no puede ser, cualquiera sea la solución, que no la sabemos aún, cualquiera sea la solución, tiene que ser, se está hablando desde abril del próximo año. Y ahí vamos a saber qué vamos a hacer finalmente, porque hoy día en la mañana, a las 9 de la mañana, hubo una reunión política con los partidos políticos donde algunos dijeron que a lo mejor no había que hacer una convención constituyente.
otros dijeron a lo mejor había que dejar las cosas como están, pero una gran mayoría de ellos quiere una nueva convención constituyente, quiere un nuevo, algunos quieren un grupo de expertos para que armen una nueva constitución, otros quieren que el Congreso haga la constitución, otros quieren que un grupo del Congreso y algún grupo de expertos hagan la nueva constitución, y están los de extremo, de izquierda sobre todo, que quieren una nueva constitución similar o convención constituyente similar a la que teníamos, o sea, con escaños reservados, con pueblos originarios, con todas esas locuras que nos llevó a lo que tenemos hoy día. Bueno, es cansador, es agotador, y es triste que estemos nuevamente pensando en un largo proceso que lo único que busca es crear las condiciones para que aquí se instaure un sistema totalitario y que después no lo podamos sacar nunca más del poder. Entonces, yo no le puedo adelantar cuál va a ser la solución, pero las soluciones democráticas son esas. Preguntarle al pueblo si queremos o no queremos una nueva constitución, cambiar el artículo, que hay que votar en la Cámara y hay que tener los votos para lograr cambiar esos artículos, o ese artículo 142. Y eso es un proceso que va a durar de aquí hasta abril, que entre medio vaya a saber uno qué va a pasar, porque este gobierno está débil, tiene solo el apoyo de la izquierda, aparecieron nuevos grupos que se llaman los amarillos, que es la centroizquierda hoy día, y una derecha muy débil, muy cobarde, y que no, la verdad, hoy día me daría vergüenza decir que soy de derecha. Por eso prefiero decir que soy patriota y republicano. Muchísimas gracias, Cristian. Con mucho gusto le doy la palabra entonces a Héctor Carrascal. No sé si está aún todavía en sala. Ingeniera Rosita, muchas gracias. Mi coronel, muchas gracias y felicitaciones por su exposición. Admirador profundo de mis amigos chilenos, lo siento como hermanos y me duele mucho todo este episodio que también están pasando. Mi coronel, difícil preguntar ante una exposición tan completa y con las preguntas de los compañeros en el foro que han hecho preguntas tan acertadas. Solamente quisiera una aseveración y mi coronel la pudiera refutar. Suena en los medios de comunicación nuestros, en las redes sociales, el tema de que, a tono de chiste, que le están preguntando al presidente Santos cómo evitar ese resultado del plebiscito para que les enseñe a los chilenos a ignorar la opinión del pueblo, el voto del pueblo, y luego ignorarlo por completo, como dicen los anales de nuestra historia, para después hacer lo que quiso a su manera y luego tener el resultado que hoy en día tenemos. ¿Es posible eso, mi coronel, que ignore el presidente Boric el resultado de este plebiscito y simplemente siga adelante con su proyecto? No, es imposible. Porque aquí aún las instituciones funcionan y funcionan bien. Por eso las Fuerzas Armadas siguen haciendo su trabajo totalmente apolíticas, no se meten en política. El Poder Judicial, con todas las cosas no buenas que tiene, porque tampoco es uno de los poderes menos reconocido por la ciudadanía. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están funcionando y existe aquí una Contraloría además y que certifica que todos estos procesos sean legales. Tenemos un servicio electoral que hizo un trabajo pero fantástico. Desde algunos sectores se le atacó, hablaron de teorías conspirativas, de que habían contratado a las mismas personas que habían hecho los cómputos en Venezuela, y todos los días por las redes veíamos unas cosas, pero que eran de miedo. Bueno, nada de eso ocurrió. A las 7 de la tarde, 8 de la tarde, en Chile y en la región más austral, que tenía una hora más, comenzamos a ver los resultados, y a las 20 horas la izquierda reconoció la derrota, a las 20 horas de ese día. O sea, entonces, hoy día en Chile todavía todo está funcionando. No al gusto que a todos nos gustaría, pero sí funcionan, y es imposible que el presidente vaya a tomar una decisión como esa,
porque lo deja inmediatamente, como le pasó al presidente Allende, lo deja fuera de la Constitución. Así que eso es impensable. Tienen que suceder todos estos procesos democráticos con estas alternativas que hay, que hasta donde un mortal como yo, que estuvo 40 años en el ejército y que de política estoy aprendiendo desde el 2015 recién, pero hasta donde sé, las alternativas son las que les expliqué medianamente, que es iniciar un nuevo proceso constituyente, hacer los cambios del artículo 142 y buscar los tiempos que se necesitan para que eso se cumpla y determinar cuál va a ser la forma. Si va a ser una nueva convención con más o menos constituyentes, si esa constituyente va a tener escaños reservados, que es lo que menos queremos, si van a haber escaños reservados para los pueblos originarios, si va a haber un grupo de expertos o va a ser el Congreso o una mezcla de todos ellos lo que van a construir una nueva constitución. También tenemos que determinar si se parte desde una hoja en blanco o se parte tomando la actual constitución, las constituciones antiguas, que sería lo más lógico e históricas, las primeras constituciones, y también por ahí hay algunas ideas que en la época de la presidenta Bachelet, al final de su mandato, se levantó también una constitución que ella también propuso, pero que nunca llegó a ser publicada, pero sabemos más o menos lo que dice. Bueno, hay también la idea de pescar todas las constituciones y hacer una nueva. Todo eso, estimado, está en veremos. Y estamos justamente, hoy día partimos prácticamente, y todavía no logran ponerse de acuerdo los partidos políticos, y sabemos algunos, que esto ya es particular e individual, que queremos punto final. Queremos, mire, señor presidente, dedíquese a gobernar, señores legisladores, dedíquense a legislar, preocupémonos de Chile, hay una crisis mundial, dejemos esto para el final o para el próximo gobierno. Salvemos a Chile hoy día, eso es mi idea. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias a usted. Le pido el favor a Javier Flores que me dé un minutico, porque acabo de ver que aquí en la sala tenemos a una dama, Sonia Orrego, que nos visita por primera vez, y le quiero pedir el favor de que nos dé su opinión en nombre de las damas que no vienen acá. Adelante, Sonia. Sonia. ¿Te refieres a Sonia Orrego? Sí, Sonia Orrego, adelante. Bueno, mucho gusto, vivo en Bogotá y pues sí, vivo muy agradecidos por esta invitación y estamos listos a acompañar pues la marcha y hacernos sentir. Realmente estamos muy preocupados y hablando pues delante de todas estas eminencias, pues soy un granito de arena que estoy aportando a mi Colombia. No, es que no sabemos qué está pasando aquí, porque tenemos un gobierno que todo, o sea, todo es malo, todo. Nos han mostrado cosas que nos las pasan por cerca de la nariz y frescos, o sea, como si nada hubiera pasado. No sé qué está pasando con la gente, no sé qué está pasando. Aspiramos a que esta marcha del 26 sea un éxito. Estamos muy contentos de que esto podamos participar, ¿no? Y alzar nuestra voz, pues por lo menos ir a decir que no estamos de acuerdo con este gobierno. Gracias a los generales, pues de todas maneras es muy sabio sus consejos y los estamos acatando. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Por favor, Javier Flores, su pregunta muy concreta a nuestro conferencista invitado, por favor. Gracias, ingeniera Rosita. Cordial saludo para todos. Cordial saludo para mi coronel Cristian. Felicitarlo por ese conocimiento sociopolítico que tiene del pueblo chileno y por esos resultados que obtuvieron
al decirle no a una nueva constituyente. Es de admirar y es un gran ejemplo. Ojalá el pueblo colombiano en la próxima los tenga como ejemplo, porque realmente, y analizando, nos falta mucho sentido patriótico. No sé qué le pasa al pueblo colombiano, pero somos pocos los que amamos este país, los que queremos una democracia honesta, una democracia futurista, una democracia con un sentido patriótico, y los que queremos construir país permanente y constantemente. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál sería su consejo o idea principal para compartir de parte suya al pueblo colombiano con base a lo manifestado por el pueblo chileno en las elecciones pasadas que tuvieron un gran éxito? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier Flores, muchas gracias. Bueno, yo me cuesta opinar y meterme en las relaciones internacionales, porque si para mí la política aquí en Chile es difícil por mi origen, con mayor razón comprender los procesos políticos y sociales que viven en otros países también me es complicado. Y a pesar de que viví 2 años en Ecuador, en la época de Correa, y ahí conocí un poco a los países más de cerca de lo que estaba ocurriendo. Tuve la posibilidad de estar muy cerca de ahí. Pero son muy parecidos a lo que ocurre en general en América del Sur. Desde Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, etc. Pero finalmente, lo que decía anteriormente Javier, estimado Javier, es el valor del voto. Yo creo que se perdió hace mucho tiempo el valor del voto y se dejó que se le dio mucho poder a los partidos políticos. Y los partidos políticos, que pueden haber muchos en un país, pero si uno ve cuántos son los integrantes de los partidos políticos, a veces son 12.000 personas, 40.000 personas, los más grandes, no son más, y no alcanzan, uno los junta todos, no alcanzan ni 500.000 personas, y de esos 500.000 uno los divide entre izquierda y derecha, y no alcanzan a ser 200.000 personas. Entonces uno no le puede dejar a esos partidos y a esos seguidores de los partidos que decidan por todos nosotros. Por eso que el voto obligatorio, como fue en esta oportunidad y que hoy día lo quieren ya hacer legal y así dejar establecido a futuro para cualquier votación, que es un tema que se va a plantear en el Congreso, es el primer consejo que le podría ayudar a los ciudadanos libres y soberanos de Colombia, que exijan un voto obligatorio, esa como primera medida, porque así realmente se puede decidir el futuro de una nación y no dejársela a los que van a votar siempre y a los mismos de siempre, y que no son otra cosa que los seguidores de una u otra persona de un partido político, porque finalmente las personas votan porque algo me puede caer. A mí me gusta Javier Flores como diputado porque me va a dar pega, me va a dar, a lo mejor voy a tener un autito, voy a tener un conductor, Entonces, hoy día la política se ha transformado en eso, elegir también muy bien a quienes nos van a representar. Hoy día, o hasta hace poco, los diputados los sacamos de la farándula, de los programas de televisión. De ahí han salido algunos diputados. Buenos músicos, buenos cantantes, con suerte con cuarto medio, si es que, no lo sé, tengo dudas. Pero no están para legislar. Yo entiendo que debe haber una representación de todo nuestro pueblo y de nuestra nación, pero ¿quiénes van a redactar las leyes y quiénes van a ser nuestros representantes? Yo creo que tienen que tener un nivel de cultura y educación adecuado para ello. Y hay que entender que pastelero a tus pasteles.
Si el diputado no está para ir a hacer pasteles y el pastelero no está para ir a hacer leyes, o sea, cada uno en su pega. Bueno, pero como esta cosa se popularizó y se puso populachera, había que conseguir votos. Como de repente un locutor, un animador, una cantante, una de estas de personas que bailan muy bonito en los programas de matinales, tenía muchos seguidores, presentémosla para diputada o para diputado. Y esos son nuestros diputados el día de hoy. Un circo, un zoológico. Bueno, hay de todo. Por eso, primero, elijamos bien quiénes nos van a representar. Segundo, que sus papeles de antecedentes estén limpios, ¿cierto? Y no mancillados o manchados por problemas violentos, por terrorismo, por delitos. Segundo, que tengan las capacidades adecuadas para ser nuestros representantes y que el voto sea obligatorio. Creo que son las cosas que puede hacer uno como ciudadano. Y es, creo que, algo que hemos logrado en este 4 de septiembre. Eso es lo que podría decir, estimado Javier. No me quiero meter más en la política de ustedes porque no quiero herir a nadie. Gracias, Cristian, pero hoy en día nos toca meternos a todos en la política de todos porque estamos sufriendo las mismas consecuencias de lo que no hemos hecho antes. Mil gracias de todas maneras. Quiero solicitarle el favor a mi coronel Alarcón, si nos puede indicar qué tenemos en Facebook, la asistencia y algún mensaje importante. Y a continuación le ruego el favor a el coronel Londoño, quien tuvo la gentileza de hacernos el contacto con el coronel Slater para que también, por favor, le haga una pregunta al conferencista invitado. Les indico que tenemos una diferencia horaria de 2 horas con Chile y tampoco podemos abusar más del tiempo también de nuestro conferencista. Así es de que serán las 2 últimas intervenciones. Adelante, mi coronel Alarcón. Buenas noches, mi coronel Slater. Voy a empezar por las preguntas que han salido a raíz de sus respuestas. En primer lugar tenemos el IOCH Los Ríos, que dice: un buen consejo, inscripción automática y voto obligatorio. Por otro lado, Sonia Burrego dice: de acuerdo, coronel, que tenga una buena hoja de vida y pedir el voto obligatorio es muy interesante. En el Facebook Live tenemos una pregunta de José Rodrigo Umaña Martínez, que dice lo siguiente: excelente tema. Una pregunta al señor coronel Slater. Pregunta si mi coronel es familiar del general del ejército Edward Slater Escanilla. Sí, es mi hermano menor. Y tengo otro hermano que es general, pero es mi hermano mayor. Perfecto, mi coronel, ya le dejamos la respuesta en el Facebook Live. Por el otro lado, mi mayor Mendoza dice lo siguiente: el terrorismo comunista, con sus múltiples contactos para el año 2019, realizó simultáneamente en Ecuador, Venezuela y Colombia actos de vandalismo sistematizados que destruyeron las infraestructuras del transporte urbano y sembraron el caos en sus naciones, donde los carteles de la toga aún no han realizado nada, ni de oficio, ni por las demandas instauradas. Ante la aprobación de la nueva Constitución o su rechazo en Chile, al igual que el plebiscito de los acuerdos de paz FARC-Santos, en ambas naciones la unidad nacional de congresistas le dieron la espalda a las decisiones en las urnas de sus pueblos. Se evidencia la ausencia de los organismos de inteligencia nacional, tanto de Chile
como de Colombia y Ecuador, que no previeron los desastres realizados en las tres naciones a finales del año 2019, por el comunismo internacional, que lograron sus cometidos sin la intervención oportuna de los presidentes de turno ni de sus fuerzas armadas y órganos de control previo y posterior. Esas son tres preguntitas que nos ha dejado acá mi coronel Leiter, mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Bueno, voy a tratar de en una sola porque me parece que su consulta es principalmente por los servicios de inteligencia y de lo que sucedió en esa época, no solo en Chile, pasó similarmente en Ecuador y Colombia. Fueron días de diferencia, sobre todo con Ecuador, pasó un poquito antes, que hubo un levantamiento social, quemaron unos edificios de gobierno, etc. Y al día siguiente fue acá en Chile. Bueno, para ser concreto, en Chile no existe una ley de inteligencia. Está durmiendo, como se dice acá, en el Congreso. Está durmiendo en el Congreso y paralelamente se han dictado leyes como las que les señalaba anteriormente de reglas de uso de la fuerza que le impiden a las Fuerzas Armadas hacer uso de su arma de fuego. Solo si le hacen fuego. Usted comprenderá, coronel, que si a mí me hacen fuego ya yo no puedo responder ya, porque soy un hombre dado de baja. Entonces, el poder civil aquí y los abogados civiles estimaron, para defender al poder político, para que no toque vidrio, que había que poner unas reglas de tal medida de que si eran violadas o no eran estrictamente cumplidas, el que se iba preso y se va preso es el militar. Y el jefe de ese militar, por no cumplir con las reglas de uso de la fuerza. O sea, aquí lo que se hizo fue equiparar al terrorista con el militar. Y no poner una fuerza que debe ser superior para poder eliminar, destruir o neutralizar a un terrorista, a un violentista o a un delincuente. Y por lo tanto, entonces aquí puede venir una turba de delincuentes con palos o sin nada y entrar a un cuartel donde hay 4 o 5 guardias y los 4 o 5 guardias no pueden disparar porque los que vienen no vienen armados. Y por lo tanto, si hacen uso de sus armas, habría un mal uso de las armas contra gente desarmada. Así más o menos es el tema de las reglas de uso de la fuerza. Y hemos visto como algunos cuarteles que se encuentran en la zona céntrica de Santiago son atacados con bombas Molotov, con piedras, con ondas, con fuego, y los militares tienen que salir con manguera a apagar el fuego, porque no pueden hacer uso de las armas, porque los otros no tienen armas. Entonces, ese es un primer concepto que hay que tener claro cuando el poder político dice que va a solucionar los problemas de seguridad, pero no existe la voluntad política para hacerla, y cuando el militar emplea su arma, se va preso, detenido y es perseguido por los organismos de derechos humanos. Y en el caso de la inteligencia, efectivamente, nosotros tenemos unos organismos de inteligencia que han funcionado muy mal, porque cada vez que hay un cambio de gobierno, se cambia desde el director para abajo, entonces se transforman en organismos que trabajan para el gobierno de turno. Y un sistema de inteligencia, igual que un soldado, igual que un militar, cuesta mucho dinero mantenerlo en el tiempo y adiestrarlo en el tiempo. Un comando, un paracaidista, un montañés, es caro, porque hay que entrenarlo, hay que entregarle el entrenamiento, tiene que ir a campañas, instrucciones, maniobras, etc. Y no se crea de la noche a la mañana. Claro, un grupo de Boy Scouts y el ejército de Pancho Villa lo podemos crear de un día para otro, pero los ejércitos profesionales y los organismos de inteligencia necesitan años, muchos años. Y lamentablemente aquí, con la llegada de la democracia,
después del gobierno militar, los primeros gobiernos de turno, lo primero que hicieron fue disolver cualquier organismo de inteligencia de las instituciones de las Fuerzas Armadas y las obligaron solamente y exclusivamente a dedicarse a temas militares. Y por supuesto, perdimos una capacidad que teníamos en ese momento, porque al político le preocupa mucho que el militar o las Fuerzas Armadas vaya a escuchar algo de las barbaridades que ellos dicen en secreto. Le tienen mucho miedo a los servicios de inteligencia. Así que no lo tenemos. No tenemos una ley y tenemos servicios de inteligencia que funcionan para el gobierno de turno. Muchísimas gracias, Cristian. Coronel Londoño, le ruego el favor de su pregunta muy concreta. A continuación, le cederé la palabra a nuestro presidente para el cierre de la sesión y el agradecimiento a nuestro conferencista invitado. Adelante, Coronel Londoño. Ingeniera Rosita, muy gentil, muy amable de su parte. Señor Coronel Cristian Erleiter Escamilla, especial saludos de Medellín. Buenas noches para todos los presentes en sala y conectados a esta hora. Muy amable. Mi coronel, en la misma línea del comentario del señor general Fuerza Aérea Vicente Ureña, Chile y Colombia somos historias muy parecidas en la época reciente. La guerra molecular disipada, estallido social, plebiscito, elección de presidente comunista. Ustedes ya ganaron una primera batalla el 4 de septiembre aquí en Colombia con mi compañero John Marulanda. Lo celebramos con un café porque él por ahora no debe ingerir licor, pero lo celebramos, Cristian, nos alegramos mucho. Los colombianos hasta ahora no vamos a la primera batalla, vamos hasta ahora a una maniobra donde debemos tener demostración de fuerza y es la gran marcha que se está organizando en Colombia. Me disculpa que entré tarde, que estaba viajando, tuve inicialmente dificultad en conexión, escuché parte en Facebook y luego me pude conectar en la sala. Muchísimas gracias. Si lo dijo ya, me ruego disculpas porque no lo alcancé a escuchar todo, pero me gustaría conocer más de la experiencia suya al frente de Patriotas por Chile Unidad como movimiento o partido político. Y le amplío el comentario que le hice por chat. La fundación en cabeza del señor Coronel Villamarín, Fundelit, ha hecho un trabajo formativo sin antecedentes. La educación es el motor del cambio y la fundación lo ha hecho. La fundación tiene el puerto de llegada en la creación del movimiento y el partido político. Su experiencia nos engrandece. Muchísimas gracias. Gracias a mi coronel, muchas gracias. Y nuevamente le agradezco que me hayan invitado a este foro o esta fundación, por dicho. Vamos al tema. Patriotas por Chile fue un movimiento inicialmente que partió el año 2017 y ustedes son los culpables, porque cuando viajé a Medellín y conocí más de cerca a los expositores y a las mesas ahí que hubo de exposiciones, conocí más de cerca lo que era el foro de Sao Paulo. Yo hasta el 2014 era un militar, dedicado exclusivamente a mis funciones militares, y después tuve un año prácticamente relacionado un poco todavía con el ejército. Así que desperté a la vida política el 2017. Y a partir de eso me nació esta inquietud y comencé a escribir en los medios de comunicación sobre lo que estaba sucediendo y también defendiendo un poco a las Fuerzas Armadas, que cualquier político, sobre todo de izquierda, le gusta mucho atacarlas, especialmente a los comandantes en jefe. Como yo estaba en retiro, podía y tenía la libertad para responder esos ataques. Pero de a poco me fui metiendo en la contingencia. Escribí un libro que se llama 40 años al servicio del ejército, por ahí está. Pero más que ser una autobiografía, es una experiencia de lo que ocurrió en Chile desde el año 1973 hasta la fecha aproximadamente.
Y esa experiencia o ese libro lo leyó algunos ciudadanos más políticos que yo y me golpearon la puerta y me dijeron, coronel, hagamos un partido. No, le dije yo de política no sé nada, he sido militar toda la vida, nunca me ha gustado la política. Bueno, insistieron para redondear y hacer corto. Terminamos armando un partido político y con un estatuto muy patriótico, nacionalista, republicano, sin caer en la chabaracanería, ¿no es cierto?, de ser un patriotero, ¿no es cierto?, y de un discurso épico que podría ser una buena arenga, o sea, mucho más que eso, fue algo muy serio. Y lo armamos, y logramos inscribirlo en el servicio electoral, legalmente, y a partir de eso, el CERVEL nos dio un periodo para que nos conformáramos como partido, y para eso teníamos que tener una cantidad importante en 3 regiones de Chile inscritos. Bueno, vino la pandemia, vino el estallido social, y vino todas estas cosas que la verdad, y la falta de experiencia también, la falta de financiamiento, porque yo creía que un partido se podía formar sin financiamiento económico, y bueno, todo eso nos jugó en contra, pero sí ganamos una tremenda experiencia y un capital político que me ha servido mucho, que me permite hoy día aquí estar conversando con ustedes. Más allá de eso, el Partido Republicano en su momento me ofreció ir como candidato independiente, como candidato a diputado por unas comunas de la región metropolitana, yo sabiendo que no tenía muchas esperanzas, pero entre participar y no participar, decidí participar porque fueron 2 meses, y menos incluso, en que aprendí mucho, salí a la calle, repartir folletos, y bueno, y entendí un poquito más de cerca cómo funciona la política, algo que a mí no me gusta, para nada. Me gusta la política, pero no me gustan los malos políticos, porque la política no es otra cosa que el fuerte lazo que debe tener un servidor al bien común, y eso es lo que tenemos que buscar en nuestros gobernantes. Ciudadanos que estén dispuestos a servir a la patria, a hacer prácticamente el servicio en el Congreso, no por millonarios sueldos, sino por unos sueldos dignos, decentes, y no por estos sueldos que cada verano se los suben los senadores y los diputados. Ojalá, como en otros países, lleguemos algún día al Senado y al Congreso sin ni siquiera ganar un sueldo especial, sino que seamos senadores y diputados desde el mismo lugar de trabajo y sin dejar nuestros trabajos. Bueno, eso ya es ser muy adelantado, pero por ahora yo le bajaría los sueldos a los senadores y a los diputados y buscaría senadores y diputados que fueran a trabajar por el bien común y no por los bolsillos de sus cúpulas políticas. Eso es lo que pasó con respecto a Patriotas por Chile, estimado coronel Londoño, y eso es lo que pasó con mi persona como diputado independiente. Saqué la primera mayoría, por lo menos como independiente, pero no me alcanzó para llegar al Congreso. Muchas gracias, Cristian. Y créame que es la gran oportunidad para Chile de darle ejemplo a toda Latinoamérica. Adelante, Chile. Confiamos en ustedes. Adelante. Mi coronel Villamarín, le solicito el favor de hacer el cierre, hacer las conclusiones y el cierre de la sesión, además del agradecimiento de todo Fundel para nuestro invitado el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Muchísimas gracias a toda la audiencia por la disciplina que han tenido. Antes de el cierre, quiero leer aquí el comentario que deja nuestro amigo Gabriel París, que me lo envió directamente al chat y me dice: todo magnífico. Qué gran privilegio escuchar a los militares. Sus opiniones, conceptos de sensatez y orden mental, lógico y patriótico. Entonces le decimos, Cristian, que ya
desde Cali, Colombia, tiene usted otro admirador que lo considera un patriota colombiano. Bienvenido a la bandera colombiana, Cristian. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues queremos decirle a usted que ha sido muy claro, que nos ha ayudado muchísimo en este esfuerzo que hacemos todos los días con la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, de formar pensamiento de estrategas y visión de estadistas en nuestros asistentes. Buscamos ante todo que las personas que vengan aquí miren el mundo como lo miraría un piloto de reconocimiento en aerofotografías y en observación aérea. Es todo el mapa, todo lo que le dé el entorno, todo lo que le da la capacidad de su máquina y de su naturaleza humana como observador y su experiencia para interpretar mejor lo que hay abajo y lo que hay que hacer para identificar los problemas y, lógicamente, mirar las soluciones, pero ir más allá y propender por hacerlas. Entonces, este recorrido que usted nos ha hecho desde los antecedentes de lo sucedido en la hermana República de Chile, antes de que ocurriera todo el desmadre que causaron los extremistas y generaron todo ese desorden que condujo a que los politiqueros oportunistas buscaran la solución de cambiar la Constitución, como si el problema o la solución al problema estuviera en cambiar el documento y no en cambiar el comportamiento de ellos. Dijo usted algo muy sabio que desafortunadamente nos ha ocurrido en las zonas de conflicto en Colombia, y es que las fuerzas militares no están creadas para resolverle los problemas a la ineficiencia de los políticos. Infortunadamente, uno de los grandes puertos de llegada en esos análisis que tenemos en identificar cuál es la razón y cuáles son las estructuras que han causado tanta desmadre en Colombia con la violencia, siempre llegamos a ese uno de esos puertos que hay sobre esa mar de complejidad, y es que la dirigencia política ha sido inferior al reto y cada vez que ha visto que el problema se le sale de las manos, termina entregándoselo a los militares, y cuando viene a establecerse ya responsabilidades en el área penal y política, terminan siendo limpios de polvo y paja y entregándole la cabeza de los militares a la justicia y a la opinión pública. Y usted lo plantea muy bien, los militares del continente tienen, los que están en servicio activo, que entender que es por ahí, no es con cuartelazos. Muy bien lo dijo nuestro libertador Simón Bolívar, las bayonetas son muy buenas para todo, menos para sentarse sobre ellas porque chuzan, pero sí que desde las reservas de las fuerzas militares, Su baile, yo le pago su baile. de las fuerzas militares y de policía de todo el continente, se generen este tipo de interacciones. ¿Cuánto rinde tu pastel? Pasteles redondos y pasteles redondos. 25 centímetros de 20 a 20. Parece que hay alguien con el micrófono abierto allí. Ya. Porque Ay, al generar esta sinergia internacional de intercambios, de conocernos mejor, que la tecnología nos lo da, y traer a estos espacios a quienes realmente conocen, como somos los militares de todos los países latinoamericanos, que por la misma situación profesional recorremos la geografía nacional, nos actuamos e interactuamos con la población en las situaciones más difíciles. Conocemos las afugias de todos los pobladores, tanto campesinos como de zonas del hinterland. Pues naturalmente, si decidimos dar el paso hacia una construcción de una nueva visión política, tenemos mucho más que aportar, porque está de ante todo el conocimiento de lo que es la geopolítica interna de nuestros países, el drama que viven nuestros compatriotas, y sobre todo que tenemos disciplina, consagración y una visión mucho más clara de cómo se administran los recursos públicos, siempre en bien de la comunidad. Así es de que celebramos muchísimo tenerlo aquí. Quedan las puertas abiertas para cuando usted lo considere que tiene un tema o que tiene temas para tratar con personas de su nivel académico y de su estructura mental. Las puertas están abiertas para que interactuemos, y téngalo por seguro, Cristian, que no necesita usted esperar a que nosotros lo invitemos. Cada vez que usted considere que este espacio está útil para lo que usted
evalúe que es necesario interactuarlo, aquí lo recibiremos con los brazos abiertos, porque esta fundación es un ente que busca siempre la mente abierta y las soluciones integrales con inteligencia. Pues reciba un fuerte abrazo desde Colombia y el agradecimiento para mi coronel Jorge Londoño, que tuvo el buen suceso de recomendarnos que lo invitáramos a usted y a todos los oyentes, y decirles que nuestra fundación sigue. Mañana por la noche tenemos un ejercicio muy interesante al cual los invitamos a todos. Es que vamos a tomar el ejemplo de las vicisitudes que tuvo Gengis Khan para construir todo su imperio de lucha y extraer enseñanzas de eso y trasladarlas a qué se puede aplicar en la creación de un partido político con ese compromiso que deben tener los líderes. El día miércoles tendremos aquí al señor Lorenzo desde el Brasil, ya lo conocemos, él ha venido aquí a la fundación, que nos va a hacer una perspectiva de cómo incidiría el resultado del 4 de septiembre en Chile en todo el continente. El jueves tenemos otro invitado de primera calidad, es un analista político muy famoso en El Salvador, que viene a hablarnos de lo bueno, lo malo y lo feo del señor Bukele. Y el viernes, para cerrar el plato fuerte de toda la semana, traeremos al politólogo brasileño, francés brasileño, franco-brasileño, Driss Gali, que nos va a hacer una radiografía de la situación actual de Brasil. Entonces, como ustedes ven, son una cantidad de informaciones valiosísimas para formar esa visión y tener una observación muy amplia del panorama. Pues, Cristian, bienvenido, un fuerte abrazo, le reiteramos, que Dios nos bendiga a todos, que bendiga a la hermana República de Chile y a todo este continente que está por hacerse y tenemos que hacerlo de todos sus habitantes. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Gracias y feliz noche para todos. Mi coronel, muchas gracias. Cordial saludo a todos. Muy buenas noches a todos. Un saludo. Invitados Dios y todos. patria, feliz noche. Invitados todos a sintonizar CNN ahora a las 8:20 de la noche. Sí, perdón que se me olvidó mencionarlo, pero en este momento CNN está solicitando a nuestro presidente para una entrevista muy especial. Así de que, por favor, acompañémoslo sintonizando CNN en español. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Seguiremos en contacto. Muchas gracias a todos y a mi coronel por la convocatoria, interesante reunión. Dios salve a Colombia y a Sudamérica. Amén. Estimado presidente, Rosita, muchas gracias. un abrazo grande acá de Valdivia, de la ciudad de Los Ríos. En nombre de la membresía del Instituto Higuiniano agradezco la invitación y por supuesto siempre abiertos a seguir participando. Ahí les dejé el correo en el chat para que nos agreguen en caso que sea necesario. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias, señor, y bienvenido siempre. Coronel Villamarín, felicitaciones. Magnífica conferencia. Estamos en contacto. Las felicitaciones son para Cristian todas, mi coronel Carrascal. Por supuesto, por supuesto.